Ya. Ahora quédense acá porque voy a recibir un invitado. Aníbal, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Aníbal, Mucho Gonzalo te gusto. saluda. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Aníbal Pachano? Muy bien acá. Bueno, es que hace rato que tenía ganas de hablar con vos. Gracias por estar acá en Ladrán Sánchez, que es Ah, que es un programa que está como debutante todavía, hace 2 qué semanas. bueno. La Eh, radio es bárbara. la radio es bárbara, ¿viste? La radio es bárbara. ¿Hiciste radio alguna vez? Sí, estoy con un Ah, programa mirá. que se llama Lo Pachano Ajá, en Radio Tú, que es sí. una radio digital ¿Y te que está gusta? en Aptra. Te encanta, ¿no? Y así que sí, me encanta. Y lo hago a la mañana, pero bueno, ahora tuve que parar porque estoy haciendo corte y confección en Sí, Canal 13 y me lleva mucho tiempo de grabación. claro, claro, claro. Entonces, o hago una cosa o hago la otra. Ah, mira. Aníbal, ¿sabes que estuve leyendo unos comentarios tuyos sobre la vida de encierro, de la pandemia, este año que pasó de cuarentena? Y en un momento detecté en una declaración que dijiste que nos fuimos al campo con Sofía. Sí, Bueno, vos sabés que yo pienso mucho en detrás del personaje que podés ser, personaje de los medios, sos un artista popular en buena medida, y digo, pienso mucho en las vidas que no se ven, en la vida real, digo, y me gustó esa idea de que en un momento decidiste refugiarte en un campo con tu hija. Contame cómo fue esa experiencia de... que en la realidad yo venía de Santiago de Chile, Sí, de hacer el Festival de Viña y después del Bailando de Chile, sí, y el 22 de marzo llegué en el penúltimo vuelo de la TAM, donde ya la pandemia era un disgusto nacional y un disgusto internacional, sí, donde acá todavía se decía que como la China estaba lejos no llegaba. Eh, y, y también, digamos, lo que me pareció que cuando tomaron la decisión, ujú, toda la gente de 60 para arriba sí, enclaustrados. Bueno, paren, somos personas, claro, tenemos que vivir igual que el resto. Entonces no les gustó, como siempre, mis comentarios, y a ujú, partir de eso, bueno, estuve en mi casa, bueno, llegué a Buenos Aires, hice lograr que gracias a Mercedes Ninzi me ayudara con la gerente de la TAM para traer el segundo vuelo de Santiago de Chile. ah, mira, Llegó a las 12 menos cuarto, o sea, 15 minutos antes de que cerraran todo. ah, increíble. Así que logramos traer 800 personas. Ahí me puse a trabajar en Bará, bueno, de ahí me fui a un hotel, que me cerraron en un hotel. Ah, porque Toda, era la época de los hoteles, ¿no? claro, De es que una locura, digamos. Nosotros los de Capital, todos a hoteles, las provincias, todos a su casa. sí, Un delirio donde fueron y ahí empezó el contagio. claro. Sí. Era obvio que si no estábamos todos adentro de los aviones íbamos a traer el virus. Yo por suerte me hisoparon, no tenía nada, Ujú, pero yo veía gente que venía varada cuando llegué al aeropuerto de mucho tiempo. Te diría, yo me vine el 22 de marzo y te diría que desde el principio de marzo los venían pateando de avión en avión, y que llegaban a Bolivia, que el otro que llegaba a Perú, de Perú llegaba a Chile, los varaban en Chile, y sí, bueno, un delirio total, que se generó un pánico general. Bueno, a partir de eso me puse a trabajar con Parados en el Mundo, y luego que volví a mi casa y cumplí todo el protocolo, y me quedé encerrado, te diría, un mes y medio, ujú, donde me traían la comida, etcétera, etcétera, sí, una persona de mi edificio. Y, y Sofía había quedado en Mar del Plata porque había ido a ver una situación, y de ahí se fue a un campo, ujú, y en un momento dije, me voy. Terminé todos los estudios, que fui a la FLENI a hacerme tomografía de sí, sí, cerebro, pulmón y demás, ujú, análisis de sangre, y cuando tuve todos los resultados, ahí más o menos para mayo, sí, mitad de mayo en adelante, me fui a un campo y volví finales de agosto, y volví a quedarme en mi casa, pero ya empezaba a salir
digamos, para el supermercado. Claro, ya se Y había yo tomé la relajado. decisión Sí. de que la paranoia a mí no me iba a comer la cabeza. ¿Pero Que tenías bueno, miedo? ¿Tuviste miedo? no, el miedo es algo que yo erradiqué ¿Cuándo? después de mi cáncer. Claro. Digamos, ni el miedo, ni el enojo, ni la bronca, ni la ira son consejeros de nada. Ni tampoco saber por qué me tocó a mí, ni por qué buscarle el culpable ajeno, en dónde me lo contagié y entonces me estuve con fulanito, menganita. Bueno. Pero eso es algo que, discúlpame, te hago una repregunta ahí porque me hiciste pensar. ¿Eso es algo que aprendiste en un momento determinado? ¿O esto es algo que surge No, naturalmente? esto yo lo aprendí cuando me enteré que tenía VIH. Claro. Tenía muy simple, que la vida tiene que seguir. Y me refugié en una flor, que era una azalea, dije, mira vos, la vida tiene este color, porque yo ya había vivido a todos mis amigos que habían fallecido durante muchísimos años, Sí. y yo así no quería terminar. Entonces, ¿cuál era la manera? Ponerme bien de la cabeza, empecé terapia, después pasaron muchos años, ya estaba separado hacía muchos años, Sí. y bueno, se lo comuniqué a mi hija, como se pudo, en el momento que se pudo, y luego empezamos una vida más normal, donde yo obviamente aprendí a cuidarme a través de un virus que corresponde cuidarse. Sí. Cuidarse uno es cuidar al otro, no importa de qué sexo sea. Claro. Y a partir de eso también, digamos, cuando miro la flor, miro con alegría la vida. Qué lindo. Es decir, es como una situación. Entonces, cuando me entero del cáncer, Sí. hago exactamente lo mismo, digamos, porque cuando me dijeron, tenés en los 2 pulmones un problema, y luego tenés 6 tumores en la cabeza, tenés 2 opciones: o te vas al carajo o te pones positivo. Y yo elegí toda la vida ser positivo. ¿Esto vos lo Y acá escribiste? No sé, por ahí lo hiciste y no lo sé, pero ¿esto lo escribiste alguna vez? No, ahora vamos a hacer una biografía. Ah, mira, estaba pensando, porque la verdad que están, lo que describiste en un minuto es tan contundente y tan potente que se puede abrir tanto y se puede sacar seguramente. Claro, como que viste que uno tiene que aprender a... Bueno, fui a la Fundación Salud, Sí. con Estela Maris Maruso, que es una señora maravillosa, que es una armonizadora, Sí. y ahí me enseñaron en todo ese equipo de gente donde el abrazo, la sonrisa, la buena onda era el punto de partida Sí. para poder entender qué te estaba pasando. Lo importante es saber qué te pasó, no por qué te pasó, para qué te pasó. ¿Para qué? Por ahí te pregunto una barbaridad, pero vos corregime, por supuesto. El hecho de buscar felicidad en la enfermedad, en el tránsito de la enfermedad, que esto seguramente mucha gente debe estar escuchando y puede resultar interesante. Es un ejercicio que lleva a que ¿cómo se consigue? ¿Es posible conseguir felicidad en el tránsito? Y te lo conseguís con ganas. Con ganas. Si tenés ganas. Yo estaba con 25 personas alrededor, era uno más, no porque ser famoso o no famoso. No, pero acá yo estoy hablando del humano común. Sí, eso. Y tuve que aprender que, digamos, de ese personaje que había transitado tantas cosas en la vida. Bueno, había superado un VIH porque soy un paciente, digamos, que no tengo ya un tema, estoy en un estadio de portador, sí, y no de enfermo de SIDA, claro, a lo cual evité durante 20 años de que eso nunca sucediera. Te pones prolijo, te pones a entender que la vida tiene otra historia, y me puse súper creativo y armé 10 espectáculos. Es espectacular. Separado, y armé toda una carrera personal, y aparte, individual. Me parece que tiene que ser por ahí. Sí. Y el cáncer, cuando me dijeron, tenés cáncer, 6 tumores en la cabeza, sí, y la verdad que si no me pongo a pensar positivo, me voy al carajo. Te devora, claro, tal cual. No, y aparte, yo digo, pareciera tu momento más de mayor popularidad, digo, se da justamente con el momento en que vos estás batallando o poniendo, digamos, en caja a las enfermedades. O sea, porque vos te convertís en un artista sumamente conocido, digamos, en ese tramo de tu carrera, ¿o me equivoco?
No, veamos, los Bottom fuimos Sí, muy conocidos. los Bottom fueron muy famosos, importantes, ¿no? Sí, y marcamos un antes y un después en el mundo del espectáculo. Le gusta escuchar a quien le guste. sí, En estética, en coreografía, en puesta en escena, en vestuario, Sí. en maquillaje. Es decir, Bottom Tap fue algo original durante muchísimos años, sí, que marcó una sí. era y media, te digo. Pero era Bottom Tap, no era Aníbal Pachano. Claro, y Aníbal Pachano empezó en el 96 Exacto. y volvió a marcar, empecé a pensar, después de la separación, que tenía que hacer un cambio Sí. para no repetirme, y empezó con un espectáculo que se llamó Tango. Tantas cosas buenas y malas me pasaron, Go, buscar un nuevo camino. Y es cierto que creo vos armaste Bottom Tap después de tu carrera académica, ¿no? Después de recibirte... Claro, después de ser arquitecto. Y te dedicaste a la arquitectura, ¿no? Sí, yo me dediqué, trabajé en los mejores estudios de arquitectura. Ah, mirá. Yo era un dibujante, yo siempre fui un dibujante precoz, y luego me especialicé junto a Tuki Jantos, que era un maestro mayor de obra de Bustillo, y me formó, y después me formé en los mejores estudios, y a los 21 años manejaba un taller de 60 arquitectos y demás deudos, porque bueno, era un tipo obsesivo de mi trabajo y responsable, de la misma manera que hago ahora. Sí, sí, sí. Hoy estoy en corte y confección y viste, me la paso todo el día dele que te dele pensando a ver cómo corno coso y pego a la situación. Pero hay una diferencia entre lo que nosotros vemos de vos en la pantalla, cuando estás mediatizado, digo, y el tipo que sos cuando estás por tu barrio caminando. Por ahí estoy más tranquilo. Ujú. Digamos, yo cuando estoy en la vida normal soy re tranquilo. Ahora, si me buscas pelea, me vas a encontrar, porque además yo soy un jetón. A mi abuela le decían María Zeta. Mi viejo era un caracúlico, y mi abuela materna era la que era María Zeta. Y mi papá vivía con cara de culo todo el día. Y todo el tiempo estaba enojado, y era un tipo muy muy inteligente, y un tipo que me dejó un montón de situaciones de la vida, y de enseñarme cómo hay que conducir, como siempre me decía, vos camina por el centro, ni de derecha ni de izquierda, andá por el centro que siempre vas a llegar al objetivo. Mirá vos. Mi mamá, una persona absolutamente creativa que descubrió a los 2 años que dibujaba, y me especializó hasta los 7, y tengo colgado en el living de mi casa un dibujo hecho a los 7 años, que cuando un pibe hace un globito con un palito, Sí. yo hice un espacio arquitectónico. Ah, impresionante. ¿Qué sé yo? Son esas cosas que suceden, Sí. y digamos, me descubrió la creatividad, ¿Y vos me la incentivó. y sos, con qué cosas te nutrís? ¿De qué haces? ¿Lees? ¿Consumís Yo música? leo, sí, o miro, soy más visual que ponerme a leer exactamente un libro. Yo miro muchas imágenes. Soy de la vieja ola, y además soy un tipo que soy mucho lulo, y entonces sé mucho del mundo del espectáculo. Me encanta saber qué artistas fueron importantes en mi país y fuera del país. Sí. Me gusta la historia, me gustó la arquitectura. Fue una carrera que para mí me marcó un antes y un después. Me generó un espacio, me generó una puesta en escena, el de generar el espacio para el otro, y vivenciar un montón de situaciones, desde ganar concursos internacionales y nacionales de arquitectura. Eso también me posicionó, de trabajar para chicos diferenciales, para un banco, para el teatro de Salta, que era un teatro de ópera, donde ahí aprendí mucho del teatro, y ahí me empecé a conectar con este mundo, y conocí a mucha gente. Mirá, te voy a dar un ejemplo. El papá de Luis Morena se llamaba Di Giacomi, y era un ingeniero de aire acondicionado, pero ilustre, un señor no inteligente, súper inteligente. Aníbal, quiero volver a ese momento en el que vos estás esos 3 meses con tu hija. Por ahí no hay nada, pero por ahí hay algo, si lo pensás. Ese tiempo de un padre con su hija, refugiados porque sucede una pandemia y tienen mucho tiempo para estar juntos. ¿Qué aflora? ¿Qué aparece y qué descubriste? Y aflora, primero, reencontrarse,
porque hacía mucho tiempo también, viste, que con Sofía venía, como somos muy parecidos, chocamos. Sí. Y entonces digamos, ella no lo dice, pero es así. Sofía es pachanita, tiene cosas de su mamá, obviamente, en la forma de hablar, o que es más tranquila, demás, pero después cuando reacciona, tiene que sacarse una autofoto y darse cuenta que es pachano. Que sos vos. Y entonces, bueno, veníamos en una etapa así de vernos no mucho, pero siempre, viste, yo atento y atrás, y ella como, viste, pasándome factura, como casi todos los hijos, que van pasando factura, a veces tienen razón y a veces no la tienen, a veces miran la película desde un lugar totalmente equivocado al que uno lo sintió, pero también está bueno escuchar y aprender de ellos, como yo tuve que aprender de mis viejos. Digamos, yo no hice todo perfecto, ni tuve padres perfectos. Entonces, sí. Te escuché y leí también un reportaje donde elogiabas que ella se involucró en una nueva organización gremial de actores y vos decías, qué bueno, hay que ver a estos pibes de 30 años. No, de actores no, yo hice artista solidario. De artistas, sí. Claro, yo cuando, gracias a Omar Caliquio, sí. Me conectó con Mosquito Sancineto, y ahí a partir de ahí empecé a trabajar con... Ese fue el segundo trabajo. Primero fue Varados y después Artista Solidario. Mientras toda la pandemia sucedía. Ayudé a través de 7 intendentes de distintos partidos políticos, para los cuales había trabajado para algunos y otros que no, que me presentaba, levantaba el teléfono y pedía ayuda para todos los artistas que necesitaban comer. Y a veces dieron plata, y entonces esa plata servía para pagar alquileres y demás. Que estuvo bravo. Un gran trabajo que hice junto a Mosquito, que también es un tipo que somos de 2 partidos diferentes de pensamiento y sin embargo tenemos un único objetivo, que es el arte. Sí. ¿Y vos estás ideologizado? Así por esto que decía tu viejo, vas por el centro, pero vas por un lado. Mi papá era de Frondizi. Sí. Y venía de Irigoyen, entonces tenían una formación de personas de esta palabra que se quedó en el olvido, que se llama correligionario, que el último que lo usó fue Menem, digamos, mi correligionario. Sí. Es decir, no es un adversario, no es que hay que poner un fusil para matar al otro, que es lo que se generó en todos estos años. Esta grieta ridícula, mamarracha, provocada por locos de la cabeza, que están, digamos, con la neurona puesta en el culo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Lamentablemente sucedió, y porque antes se hablaba de peronismo, no peronismo, radical, pero no era esa locura. Claro. Esto es una locura. Bueno, sí, esto es una, a ver, esto es el mejor ejemplo, que empezó en el 73, terminó en el 76 y culminó con los reverendos HDP de los milicos. O sea, digamos, cuando estaba el peronismo vinieron los milicos y los pedían la gente. Entonces, si tenemos memoria nos vamos a poder escuchar, vamos a poder entender qué pasó con Cámpora, qué pasó con María Estela Martínez de Perón, quién era ese brujo mamarracho que manejaba una situación de un país, qué es lo que pasó con la economía, qué pasó con la AAA, qué pasó con los montoneros, cosas a favor y cosas muy en contra, y ahí tenés el mejor ejemplo, que es Berbisky, un buchón de los montos. Que además se vacunó. ¿No? A la vejez, viruela, saltó. Bueno, ahora todo el mundo se enteró. Bueno, eso yo lo sabía desde los 18 años, quién era ese señor. Bien, pero ahora me parece que con el vacunatorio VIP quedó un poco más claro. Mucha gente que no lo sabía terminó de saberlo, ¿no? Todos los chicos divinos, mira, él se vacunó, mandó al frente, cagó a un ministro, todo armado, chicos, todo como fue todo planificado la muerte de Aramburu. Y yo no era del partido de Aramburu, simplemente era observador, tenía 18 años cuando sucedió. Aníbal,
Me encantaría seguir charlando con vos un día en algún lugar, sin límite de tiempo, porque se ve que sos una persona muy interesante. Tenía ganas y lo tenía apuntado, dije, cuando empezamos Ladran Sánchez. Aníbal Pachano tiene que ser uno de nuestros invitados. Bueno, lo logramos. Igualmente yo quiero decir que yo con el peronismo no tengo ningún problema, porque mi viejo fue radical y mi viejo fue fronticista, con un partido que tiene que ver con la unión, con progresar. Ahora lo miraron, después que lo metieron en cana Frondizi, ahora lo miran y lo reivindican. Bueno, eso sí es la Argentina. Y así sucesivamente. Vamos a seguir y miramos una película que ya repetimos y que no aprendemos para cambiar. Y ya es un momento del siglo, en este principio, que se llama cambio. Y la pandemia es un cambio. Es un cambio y es mirar para adelante. Te deseo un buen año, Aníbal. Gracias, mi querido. Te mando un abrazo grande. Aníbal Pachano en Ladran Sánchez, un lujo, un placer, noche de viernes.